¿Qué hubo? Bienvenidos a estos capítulos que hago, pues que no son tan capítulos, ¿no? Intermedios entre los meses que hablo de pues, las lecturas que hice a través del mes. En esta ocasión va a ser las lecturas que hice en agosto. Y bueno, si usted no sabe quién soy yo soy Federico Baraya Galán, el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé este proyecto o este ecosistema digital que es hoy en día, que es Literatus. Y antes de contarles sobre mis lecturas del mes, les tengo dos invitaciones para que tengan en cuenta. La primera es que todavía hay cupos para el evento que vamos a estar realizando con David Ríos, que se llama Cuentos de borrachos para borrachos. No se asusten si ustedes no toman porque es solo un título. El caso es que nos vamos a reunir en la librería Santo y Seña y vamos a desarmar dos cuentos cuyos personajes principales son unos borrachos. Entonces vamos a tener un cuento que es un poco más clásico, que es policíaco, que nos habla de ese concepto del punto muerto, que es tan conocido para la gente que sigue el mundo o la literatura policíaca. Y vamos a desarmar otro cuento que es mucho más contemporáneo, que es mucho más oral, y que también su personaje principal y narrador es un borracho, entonces va a ser interesante. El cubo incluye un cóctel que es diseñado especialmente para el evento, entonces pues si usted tiene ganas, escríbame a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo federico.baraya@gmail.com, y por ahí le paso todos los elementos, todos los datos, todo lo que necesita saber. Oiga, y la segunda invitación que le tengo y que me hace muy feliz es que ya abrí los cupos para el último taller de cuento de literatus de este año. Que sí, pues siempre hago tres en el año, este ya es el último que voy a hacer este año. La idea es empezar más o menos en octubre, pero pues ya abrí los cupos. Y bueno, si usted tiene ganas de conocer más del género del cuento, si quiere aprender a escribir cuentos, si quiere aprender a leer mejor, si usted tiene historias por ahí que quisiera escribir y no sabe muy bien cómo hacerlo, pues este taller es ideal. Vamos a ver cómo se abren los cuentos, cómo se cierran, qué estructuras existen, para qué son las estructuras. Vamos a hablar de ambiente narrativo, de tiempo narrativo, cómo se construyen los diálogos que son tan difíciles, cómo se construyen los personajes. Bueno, es un taller que tengo pensado y que llevo ya desarrollando mucho tiempo, que es muy bacano, la pasamos muy bien, la gente siempre sale muy feliz. Entonces, si usted tiene ganas de conocer un poco más sobre el taller, también lo mismo, escríbame a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail, y por ahí le paso todos los datos. Va a estar muy bacano. Anímese y también métale candela porque los cupos suelen irse de forma bastante rápida. Tengo dos opciones: miércoles o sábados, entonces para que se ajuste a lo que la gente necesita, porque sé que también hay muchas personas por fuera, en Europa o en Estados Unidos, que de pronto entre semana no les sirve, pero el del sábado sí, porque es de 9 a 11 de la mañana, entonces es perfecto. Ya sabe, escríbame y por ahí le paso todos los santos y señas, va a estar increíble. Ahora sí, dicho eso, que siempre doy esas pequeñas noticias, empecemos con lo que leí en agosto. Una persona muy amablemente me escribió preguntándome y pidiéndome si yo podía decirles cómo era que yo hacía para leer lo que leía en el mes, fuera mucho, fuera poco, pero además de eso, como sacar anotaciones, tener anotaciones, subrayados, ideas y como resúmenes o análisis de los libros que leo. Entonces, pues aprovechando este nuevo episodio de lo que leí, les cuento un poco lo que yo hago. Hay que tener en cuenta primero que yo pues me dedico a esto, casi que a leer. Obviamente hago otras cosas, también escribo y demás, pero pues yo me dedico en gran medida a la literatura y a mi proyecto, que es Literatos. Entonces eso pues me permite a mí también tener más tiempo de lectura que si yo tuviese o tuviera un trabajo, como fue antes de que yo me dedicara de lleno a Literatos. Yo antes tenía un trabajo en el que era brand manager para una consultora, lo que fuere, y pues era más difícil sacar estos espacios. Pero ¿yo qué hago? Yo normalmente tengo objetivos de lectura. A mí la verdad no me interesa como, uy, tengo que leerme tantos libros al mes. No, yo casi siempre lo que pienso es qué quiero leer este mes, qué me interesa leer, y sobre eso que me interesa leer, pues yo digo, este mes quisiera leer tales autores, aunque fuera un libro de tal autor o aunque fuera unos cuentos. Y yo con esos objetivos ya más o menos sé el mes que me depara y más o menos me organizo. Pero más allá de eso, lo que yo sí hago es que tengo momentos específicos de lectura, porque la lectura es un hábito, no hay nada que hacer. La lectura es un hábito y al ser un hábito uno tiene que ser muy estricto con ciertas cosas. Entonces yo, por ejemplo, sé que empiezo todos los días leyendo, aunque sea un cuento. Lo primero que hago antes de empezar mi día es sentarme con un café,
Normalmente ya he entrenado, he hecho ejercicio, pero después de eso, sentarme con un café y leerme un cuento, aunque sea bien leído. Eso es muy importante. A mí me gusta leer las cosas bien leídas, sobre todo cuando son cuentos. ¿Y qué significa leer las cosas bien leídas? Pues lo que enseño también un poco en el taller es desarmar el cuento. A mí me interesa mucho cuando desarmo los cuentos ver la temporalidad, ya sea el uso del tiempo, como cómo está usando el tiempo, si va rápido, si va lento, demás. También el uso de los verbos, y es cuál es la temporalidad verbal. Estamos en pasado, estamos en futuro, estamos en presente. Y me gusta ver también las estructuras, cuáles son las estructuras que está utilizando el autor o la autora, en el caso que sea. Una vez hago eso, normalmente vuelvo a leer el cuento. Es decir, yo normalmente hago dos lecturas del cuento y eso es en la hora que tengo por la mañana, que es, sí, una hora, me tomo el café, leo. Y después tengo otros momentos en el día en los que sí o sí tengo que leer, pues, o por lo menos lo intento y es como ser muy estricto con eso. Uno es después del almuerzo, también media horita, lo que sea que esté leyendo, si es un cuento, otro cuento, si tengo también una novela u otro libro, aprovecho esa media hora para leer. Y finalmente es en la tarde, tipo 5 6, normalmente a las 5 empiezo y ahí leo lo que más pueda. Si es una hora, si son 2 horas, son 2 horas, dependiendo de lo que me dé la concentración. Entonces lo que yo gano teniendo estos momentos específicos en el día de lectura, pues es eso mismo, es saber que a esas horas voy a leer, sea lo que sea que esté leyendo, y también hace pues que no pierda el hábito de la lectura. También hay que entender que me gusta leer y pues eso ya es un paso adelante. Pero lo que yo le recomiendo a la gente normalmente es, si usted en verdad quiere leer, primero empiece por libros que le llamen la atención. Es decir, no hay que empezar por los clásicos. Ya llegará el momento en el que los clásicos le llamen la atención y usted diga, oiga, quiero leerlos, y los leerá. Pero pues en un principio inicie con algo que de verdad le guste. No piense como que hay literatura que toca leer. Pues de pronto, si usted quiere generar el hábito, primero preocúpese por usted qué le gustaría leer. Yo a mis amigos, por ejemplo, siempre les digo, pues lean cosas de fútbol. De pronto hay algo que les interesa. A ellos les gusta mucho el fútbol. Seguramente es un tema que los va a arropar mejor y que seguramente les va a permitir acabarse el libro con más facilidad. Lo segundo es, tenga horarios de lectura. Es decir, si ya tiene un libro que le gusta, pues búsquese unos horarios de lectura, ya sea antes de ir al trabajo, ya sea después de ir al trabajo, no importa, pero busque horarios de lectura. Y lo tercero es, a mí me interesa mucho que la lectura no sea simplemente como lo leí y al siguiente día se me olvidó. Entonces para eso yo hago una lectura en la que pues estoy muy comprometido también en tomar notas, en subrayar lo que me gusta. Yo tengo muchas libretas por ahí en la casa tiradas, regadas, y todas esas libretas a la final lo que son, pues, o tienen, ya sean cosas que he escrito, pero más que todo son cosas que yo subrayo, que yo saco de los libros, que de pronto nunca en mi vida vuelvo a mirar, pero que me permiten a mí como tener memoria después de lo que leí, y eso para mí es muy importante. Listo, dicho eso, este mes leí 4 libros, leí 2 novelas y 2 libros de cuentos, que, bueno, ¿yo qué hago normalmente? Yo tengo que leer también muchas veces libros por mi trabajo, por lo que hago, por distintas cosas que tengo que hacer. Pero normalmente lo que intento todos los meses es tener, aunque sea un libro que a mí me llame la atención y que yo quiera leer. En este caso, o en este mes, ese libro fue Los Días Azules de Fernando Vallejo, que es el primer libro que leí en agosto. Esta en realidad fue una visita o una revisita que le hice al libro, porque yo lo habré leído hace por ahí, no sé, 4 o 5 años la primera vez. Y lo quería visitar de nuevo simplemente porque estaba interesado en recordar cómo es que él utiliza el lenguaje. Porque es que hay una cosa increíble de Fernando Vallejo y es la manera, de nuevo, perdón por el pleonasmo, pero sí, en que él utiliza el lenguaje a través de sus obras. En Los Días Azules y en El Desbarrancadero, que son los libros que tengo como más presentes, es donde más lo he visto, pero yo quería ver, sobre todo por cosas que estoy escribiendo y que estoy pensando, el uso de la onomatopeya, por ejemplo. Fernando Vallejo es un maestro de la onomatopeya que a mí me parece muy difícil de utilizar bien, porque puede sonar muy ridícula, por ejemplo, puede sonar muy falsa, puede sonar así, no funciona casi siempre, y él lo hace muy bien. Lo otro es la forma en que organiza las ideas y los párrafos. Fernando Vallejo es muy bueno para hacer eso, para organizar las ideas, y esta es una novela que pues tiene muchísimo humor, y es un humor bastante crudo. Sí, pues o sea, a veces es un humor que da dolor porque, no sé, pensando en una tía, la tía quiere morirse y el narrador dice, o le pregunta a la tía, y tía, ¿usted cuándo se va a morir? Pues es un humor muy negro, ¿no? Es un humor muy malvado. Y lo otro que tiene Fernando Vallejo a través de Los Días Azules, que es una novela narrada en primera persona,
que tiene una estructura muy extraña porque empezamos desde niño y después vemos que pues va también a la parte cuando ya es adulto y nos muestra toda su familia o la familia del narrador y juega mucho con los tiempos y entonces pues hay que ponerle mucha atención para saber qué está haciendo, cómo está saltando entre tiempos y eso está muy bien logrado en Los Días Azules de Fernando Vallejo. Pero lo otro que me interesaba muchísimo era ver también el arrolla con la forma en que narra. Es una narración que en la primera página ya lo coge a uno y lo empieza a envolver y uno ya conoce el tono, entonces empieza a irse con ese tono que lo lleva para un lado, para el otro, que lo sacude, que le hace todo lo que él quiera, porque es que en verdad lo que hace Fernando Vallejo en este libro es increíble, es espectacular. Yo creo, pues, honestamente que esta fue mi mejor lectura del mes, a pesar de que ya lo conocía, pues para mí volverlo a visitar fue un placer, me sentí muy feliz otra vez visitándolo. Entonces, si usted quiere leer un libro que es complejo en el sentido de que no es una novela sencilla, no es una novela de una estructura básica, que usted dice, la historia va simplemente sobre esto, no, sino que es más una experiencia, perdón por esa palabra así tan perrateada, pero sí es una experiencia en la que usted se va a zambullir y se va a hundir en la forma en que Fernando Vallejo escribe, en la forma en que lo lleva de una idea a otra, en los puentes que él utiliza, que están muy bien utilizados, en los personajes y pues de nuevo en el humor negro que él maneja. Entonces es muy bacano, es muy bonita y siempre lo digo, arriba Fernando Vallejo, larga vida para él y espero prontamente volverme también a releer El Desbarrancadero porque me interesa mucho Fernando Vallejo y su forma de escribir. Está lleno de herramientas literarias, es una cosa muy bonita, muy bien lograda, de verdad. El segundo libro que me leí este mes fue Malas Posturas de Lina María Parra Ochoa. Si usted no conoce a Lina María Parra Ochoa, ella es una escritora de Medellín, ella es una escritora paisa, es joven. Este fue su primer libro publicado, fue un libro de cuentos, después ella sacó otro libro de cuentos que se llama Llorar sobre leche derramada y hace poco, pues creo que el año pasado, sacó una novela que se llama La mano que cura, que le ha ido bastante bien, que habla mucho de brujería, que es uno de los temas que a Lina más le interesa. Ahora, ¿qué pasa con Lina? Lina estuvo, o sea, este libro lo leí en realidad por dos razones. La primera, yo ya lo había leído, lo iba a volver a leer porque quería entrevistarla para Literatus y lo segundo es porque ella iba a ser, o ella fue, mejor dicho, la invitada a el taller de cuento de Literatus, del cual ya les hablé, que se abren los cupos, porque la sexta sesión siempre tiene un invitado, un autor o una autora invitada, en el que los asistentes pueden hacerle todas las preguntas que quieran, y en este caso era Lina. Lina, si usted ya oyó ese capítulo en Literatus, debe saber que escribió este libro pensando en participar en las becas de creación de Medellín, creo que se llaman, y en efecto se la ganó, y pues de ahí sale este libro que es Malas Posturas. Son una serie de cuentos en los que Lina hace una primera construcción de lo que va a ser su universo narrativo. ¿Y su universo narrativo qué es? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, tiene mucho que ver con el terror, pero ella no escribe terror. Eso es muy importante, porque lo que ella hace, que me parece muy bonito, muy bien hechecito, es que le saca brillo, le saca lustro a elementos del terror sin necesariamente pensar, estoy escribiendo una historia de terror. Lo segundo es que, así como García Márquez construyó Macondo y este universo donde están estos personajes, pues Lina también hace algo muy parecido y es que ella empieza a jugar con todas esas historias que ella conoce porque creció en una familia que se contaba muchas historias y que también contaban muchas historias de la tradición oral paisa, que incluye también muchas cosas de miedo. Pues ella construye este universo en el que esos personajes aparecen una y otra vez. Los vamos a ver acá, los vamos a ver también en Llorar sobre leche derramada y al parecer también se ven en La mano que cura. Entonces ella ya tenía esta idea. Ahora, hablemos de los cuentos. En estos cuentos hay elementos narrativos que se nota que Lina maneja muy bien. Lo primero es la temporalidad. En varios de estos cuentos vemos que Lina utiliza los tres tiempos verbales. ¿Cuáles son esos? El presente, el pasado y el futuro. Entonces el cuento tiene un eje casi siempre central que es el presente. Al personaje le está pasando algo, siempre. En Pañuelos de papel vemos que el abuelo se murió, por ejemplo. Vemos eso, el abuelo se murió y estamos en presente viendo que el abuelo se murió y este personaje que está narrando esta mujer va a recibir el cuerpo del abuelo, después terminan también como en la misa y demás y eso es en presente. Ella utiliza ese eje para moverse en los tiempos, entonces nos tira para atrás para mostrarnos cuál es la historia del abuelo, quién fue el abuelo,
cómo vivió el abuelo. Entonces ahí nos cuenta un primer secreto muy importante, y es que ese abuelo, cuando era muy joven, se le murió el papá y el papá le pidió que cuidara muy bien a su mamá y a sus hermanas. Pero no solo le pidió eso, le pidió que lo prometiera. Y eso lo vemos en pasado, en verbo pasado. Volvemos al presente porque el presente es el eje, vemos algo más que está sucediendo mientras se murió el abuelo, digamos que van en el carro para la misa o demás, y después lo que hace Lina es que nos vuelve a ir al pasado para mostrarnos otra cosa, para ver cómo fueron esos últimos años del abuelo en el que estaba muy enfermo y demás. Volvemos al presente y llega un momento en el que Lina dice: ya hemos ido mucho al pasado, ya hemos estado mucho en el presente, ahora les voy a mostrar el futuro. Y cuando nos muestra el futuro, de una manera muy sutil, muy bien construida, nos revela un secreto que termina de darle, sí, como la esfericidad al cuento. Es un cuento muy bien logrado, se llama Pañuelos de papel, está acá, es muy bonito, y ese es solo un ejemplo de los muchos en los que Lina logra jugar de muy buena manera con los tiempos verbales. Lo otro que logra muy bien Lina en estos cuentos, me parece a mí, es que tiene muy buena caracterización de personajes. Sin mucho, sin hacer grandes esfuerzos, sin tirarse parrafadas enteras de el personaje era así, 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 así. No, ella con muy poco, es decir, con frases muy certeras, logra caracterizar a los personajes para que uno como lector los vea. Y eso siempre será muy agradecido de mi parte, porque muchas veces o se caracteriza demasiado a los personajes o simplemente no se les caracteriza, y creo que Lina lo hace muy bien. Entonces, si usted quiere ver también cómo hace eso, pues le recomiendo que lea Malas Posturas. Ahora, el título de Malas Posturas, que es muy bacano, nace de una frase que le decía en efecto el abuelo a Lina. Entonces Lina tuvo muchos problemas, creo que, o tiene, no sé si todavía, sí, como de cómo se sentaba y demás, y eso después le acarreó, no eso, sino una enfermedad que ella traía genética, le acarreó muchos problemas, como la tuvieron que operar, y de eso se trata el último cuento en realidad. El caso es que en la vida real, en lo que sí sucedió, no en la ficción como pasa acá, el abuelo muchas veces le achacó esta enfermedad a que ella todo el tiempo estaba mal sentada y tenía malas posturas, y a ella se le quedó guardado ese nombre, y después ese nombre vino a parar como título de este libro de cuentos, que está muy bacano y que está más que recomendado. Y como les digo, Lina estuvo en el taller de cuento de Literatus, entonces yo siempre tengo invitados por si se quieren animar para que sepan eso. El tercer libro que leí es Novela de ajedrez de Stefan Zweig, o Zweig, la verdad no sé muy bien cómo pronunciarlo, y pues yo creo que esta fue la lectura más, no mala, pero más que hice en este mes. Obviamente entiendo que Stefan Zweig es todo lo que ustedes quieran, y sí, pues es un hito, un mito y demás, un maestro de la literatura y todo eso, lo entiendo, pero pues no sé, yo hace rato quería leer a Stefan Zweig, sobre todo la novela de ajedrez, porque me interesa el ajedrez, no sé nada de ajedrez, pero me parece muy interesante y quería leerlo, y pues en efecto es una buena novela, es decir, es una novela clásica, la historia no decepciona, la historia está bacana, está bien escrita, uno pasa bien, es un libro muy corto, como pueden ver, es un libro que uno se lee casi que en 2, 3 sentadas si tiene buen tiempo. Yo me lo leí incluso ahorita que estuve en Medellín, pues estuve ahí un rato y entonces un día me lo leí y pues la pasé bien, pero no es un libro que a mí en lo específico me toque o me hable o me diga cosas más allá de lo que vi en el libro. El libro de que nos habla, unos personajes están en un barco, el narrador, que es un fanático del ajedrez, descubre que dentro del barco está el maestro del ajedrez, como el número 1 en el ranking, ¿no? Y pues se obsesiona mucho con él, pero bueno, no pasa nada hasta ahí. Después se hace amigo de otro personaje dentro del barco, están jugando ajedrez y el narrador le dice: ¿usted sabía que acá en el barco está el número 1 del ajedrez? Y este otro personaje: no puede ser, no puede ser. Lo busca, lo encuentra y le dice: oiga, quiero jugar contra usted. Simplemente por el hecho de jugar contra un maestro del ajedrez, ¿no? Y entonces este maestro del ajedrez le dice: listo, yo cobro, no sé, va a decir cualquier cosa, $400 por partida. Y este señor, pues con las ganas de jugar contra el maestro, se los paga y empiezan a jugar, y el maestro lo único que hace es simplemente que pues los vuelve nada, ¿no? Los destruye, les gana una y otra vez, hasta que en esas aparece un señor que les empieza a dar recomendaciones a los que están jugando contra el maestro y empieza a dificultarle un poco la victoria al maestro. Y el narrador entonces dice: ¿quién será este personaje? Y pues lo busca, ¿no? Lo busca y trata de hablar con él, porque ahora lo que quieren es pagarle otra vez al maestro para que juegue contra este señor que parece saber mucho. Y cuando el narrador habla con este señor, lo que descubre es que este señor había estado capturado por los nazis
y como método de tortura lo tenían encerrado en un cuarto en el que no tenía nada y se estaba volviendo loco, estaba perdiendo la cordura, ¿no? Estaba pues sí, como teniendo problemas de salud mental, hasta que un día logra robarle una libreta o un libro a uno de los guardias, a uno de los nazis, pensando que era una novela, y lo que él quería era básicamente aprenderse la novela de memoria para ejercitar la mente, pero ese libro en realidad lo que era como las 100 partidas más importantes de la historia del ajedrez por maestros del ajedrez, y este personaje se aprende de memoria esas partidas, y una vez le cuenta todo esto al narrador, pues vienen y juegan como esa gran partida entre el maestro y este personaje que se aprendió todo eso de memoria. Eso es básicamente novela de ajedrez de Stefan Zweig. Lo que les digo, pues es un libro agradable, es un libro que disfruté, no puedo decir que no, pero tampoco es un libro que me haya marcado, me haya hablado de alguna manera específica. Los que ya han leído más de Stefan Zweig, por favor en los comentarios díganme qué leo de él de verdad que me atropelle, que yo diga, vaya, qué poder el que tiene o el que tenía este autor, pues porque este no fue el caso, con todo el respeto hacia los que lo aman, de nuevo, está bien, no es una gran lectura, pero sí quisiera leerlos en los comentarios para ver qué me recomiendan de él, y eso fue lo que leí de él en agosto. Y esto me trae a mi cuarta lectura del mes, que la tengo en Kindle, lo siento, lo lamento, quisiera tenerla en físico, pero me pareció que el precio estaba un poco alto y no estaba tan fácil de conseguir. Es un libro que trajo a Colombia, o sí, en Colombia está bajo el sello de Impedimenta, y este libro de cuentos se llama Mi marido, de Rumena Buzarovska. Que, pues la verdad, ¿por qué llegué a este libro? Es una buena pregunta. Resulta y acontece que las personas de La Pradera, en La Calera, acá en Bogotá, que sí es un condominio, es un club, tienen un club de lectura y se acercaron a mí porque quieren que yo les ayude con el club de lectura y empiece a dirigirlo. Y esto también es una invitación para ustedes que están del otro lado, si de pronto tienen como una comunidad y demás y quisieran tener un club de lectura, que yo esté al tanto y yo también puedo dirigir y yo voy y doy las sesiones y demás, pues nada más es que me escriban y ahí cuadramos para ver cómo hacemos. El caso es que entonces ellas, porque son muchas mujeres, se me acercaron y me dijeron que iban a leer este libro que se llama Mi marido, de Rumena Buzarovska, perdón. Rumena Buzarovska es una autora, oigan bien esto, de Macedonia. Que no importa, sí, es una escritora de Macedonia. Y eso a mí me parece increíble, haber tenido la oportunidad de leer un libro de Rumena Buzarovska, que es una autora de Macedonia. Pero, además de eso, ella es profesora de escritura comparada, o como se diga, de literatura de Estados Unidos. Y se nota mucho. Se nota mucho a través de sus cuentos que ella tiene una gran influencia de los escritores de Estados Unidos por las decisiones que toma y por la forma de los cuentos. Pero ya vamos a entrar allá. Entonces, Mi marido es un libro de cuentos de más o menos 12 cuentos cuyo tema principal, porque es un tema que siempre está ahí presente, es el amor y el matrimonio. Todos los cuentos de este libro están escritos en primera persona, todos están narrados por mujeres y no es de ninguna forma un panfleto ni un libro feminista, nada por el estilo. Acá vemos que Rumena Buzarovska tiene un punto de vista muy claro, y es que ella quiere narrar historias de matrimonios, y eso es muy bonito y muy bacano, y yo se lo agradezco mucho porque tenemos personajes de mujeres que son, pues sí, o sea, personajes muy débiles, como después también tenemos personajes muy fuertes, es decir, a veces ellas son víctimas, pero en muchos casos ellas también son victimarias, y eso hace que el libro gane mucha fuerza y mucho valor. Hay muy buenos cuentos en este libro, muy buenos. Hay un libro que se llama Sopa, que fue uno de los que más me gustó, que es muy corto, tiene como 3-4 páginas, y esa sopa es una gran metáfora, tiene como una gran simbología detrás del dolor de esta mujer que no quiere tomarse esa sopa porque esa sopa le recuerda que ella le era infiel a su esposo con otro hombre, llevándole sopa a ese otro hombre, y además de eso su esposo se acaba de morir y ella está, pues no sabe si puede sentir dolor, no sabe si sentirse mal, no sabe si sentirse culpable, y después viene la mamá y le pega una visita, y en 4 páginas ese cuento es puro poder, es muy de Hemingway, tiene todo escondido, me gustó muchísimo ese cuento. Después tenemos otros cuentos muy del estilo de Roberto Bolaño,
Bolaño en el sentido que yo les decía la vez pasada, que en la primera frase o en el primer párrafo ya está condensado todo el cuento. Hay un cuento muy bacano que empieza en presente que dice: mi marido tiene una amante. Así dice: mi marido tiene una amante. Y después todo el cuento es la narradora contándonos cómo descubrió que el marido tenía un amante. Pero después terminamos en un punto muy alto del cuento, un punto en el que ella ya está, los descubrió, los está viendo y tiene como una pala y va a coger a la mujer a palazos. Pero ahí se acaba el cuento, no vemos si le pega o no le pega a esta mujer. ¿Y por qué se acaba ahí el cuento? Se preguntarán ustedes. Yo sé que si ustedes odian los spoilers es terrible, porque yo doy muchos spoilers, porque yo no creo en los spoilers, yo creo es en leer las cosas, desarmarlas y entenderlas. El caso es que ella no coge a palazos a esa mujer simplemente porque es que o no vemos, no nos narran ese pedazo, puede que sí haya pasado, pero el cuento se acaba ahí simplemente es porque el cuento era sobre eso, sobre esta mujer encontrando a este hombre en plena, pues lo cogió, lo pilló. Entonces ahí se acaba el cuento. Muy bien logrado, muy bonito, muy bien hechecito. Es un libro de cuentos con muy buenos diálogos, con voces de mujeres muy bien construidas, con hombres también muy bien construidos, que nos deja ver que el amor y el matrimonio es una vaina muy difícil. Sí, o sea, lo que uno ve acá es una visión muy cruel, muy negativa sobre lo que significa el amor y sobre lo que significa el matrimonio. Entonces estuvimos hablándolo con este grupo de lectura en la pradera y estuvo muy bacano, estuvo increíble. Si usted quiere leer un libro de cuentos poderoso, bien hechecito, le recomiendo Mi marido de Rumena Buzarovska. Además, ¿cuántas veces tiene usted la oportunidad de leer a alguien que escribe desde Macedonia y en macedonio? Lo único malo de la lectura, tengo que confesarlo, fue que pues evidentemente me tocó leerlo en pues traducido, pues porque yo no leo macedonio. Y yo creo que esto es del traductor o de la traductora y no tanto de la autora, pero no tengo ni idea, de pronto estoy acusando en vano. Hay un lugar común, un cliché que me molestó bastante y que lo vi a través de varios cuentos y eso no me gustó, y es que cuando están describiendo, no sé, el personaje dijo tal cosa, siempre cuando, no siempre, pero muchas veces entonces la respuesta, o antes de decir la respuesta del otro personaje, lo que había dicho el primero, hacía que el otro personaje pusiera los ojos como platos. Pusiera los ojos como platos, sí, así como lo oyen. Y eso es un lugar común, un cliché gigante, sí, eso no corre, no me gusta, me parece que eso no funciona, pero es muy difícil saber si es de la autora o si la autora ahí ponía como, sí, no sé, una forma o una construcción del macedonio muy específica, pues como cultural, y el traductor vio que lo más fácil era traducirlo a poner los ojos como platos, pero sí, eso fue bastante triste, pues no bastante triste, pero no me gustó. Entonces pues eso es mi único reparo con los cuentos de Rumena Buzarovska, en esto que es Mi marido, más que recomendado, muy bueno, muy bacano. Y ya sabes, si usted tiene por ahí una comunidad que le gustaría organizarle y demás, pues puede hablar conmigo y ahí vemos qué hacemos. Y bueno, esas fueron mis lecturas de este mes. ¿Ustedes qué leyeron? Cuéntenme, a mí siempre me gusta pues ver, conocer, soy muy chismoso. ¿Qué leyeron ustedes? Déjenme en los comentarios. Y la idea es seguir por acá poniéndoles estos videos, ya saben. Si quieren conocer más del taller de cuento de literatos, o si quieren saber más del evento con David Ríos, escríbanme, que por ahí yo les paso toda la información. Y nos vemos ya el siguiente mes para hablar de las lecturas de septiembre.